Buenas noches, en este momento les voy a presentar un proyecto desarrollado en Java, el cual permite al usuario seleccionar un tipo de ordenamiento, ya sea por método burbuja o por inserción, con interfaz gráfica, y nos va a mostrar entonces el paso a paso, y el código sería el siguiente. Vamos a tener un menú principal en el que se va a seleccionar el método de ordenamiento. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, burbuja, ingresamos la cantidad de elementos que va a tener el arreglo, le vamos a poner 3 por ejemplo. Cuando hacemos clic en ordenar nos va a pedir que ingrese los valores del arreglo, en este caso el valor 1, por ejemplo 5, el valor 2 pongámosle 4 y el valor 3 le vamos a poner 1. Al darle a aceptar, acá en la iteración 1 vamos a poder ver el arreglo que se ingresó, que sería 5, 4, 1. El arreglo ordenado es este de acá, que haría 1, 4 y 5. Y vamos a poder ver cada iteración del sistema, o sea, el paso a paso con el cual se va a realizar el ordenamiento. Vemos cómo cambia 4, 5 y 1, 4, 1 y 5, y finalmente nos da 1, 4 y 5. Cuando le damos regresar, podemos ver el método de inserción y vamos a ingresar igualmente la cantidad de elementos. También vamos a poner 3 por ejemplo, le vamos a dar a ordenar e ingresamos el valor del arreglo. Entonces tenemos por ejemplo 10, 5 y 1, y aquí nos muestra los elementos ingresados, que fueron el 10, el 5 y el 1, y el arreglo ordenado, que sería 1, 5 y 10, correcto. Entonces ya podemos, por ejemplo, cerrar la ventana y les va a explicar entonces el código. Acá entonces tenemos cómo funciona nuestro código. Ya estoy entonces en este momento en la clase burbuja. Tenemos pues nuestras propiedades, tenemos lo que usamos de nuestra librería, y en esta parte es donde empieza todo el proceso del ordenamiento del arreglo. Entonces en la primera sección del código es la que se encarga de obtener el tamaño del arreglo del usuario y va a crear entonces un arreglo de enteros de ese tamaño. Después va a tener el bucle, que va a ser este for, que va a ser el que se va a encargar, no se va a encargar, es decir, va a pedirle al usuario que ingrese los valores del arreglo uno por uno y se almacenan entonces en nuestro arreglo, que sería este de acá. Después vamos a crear entonces un arreglo de cadenas de caracteres de datos, que va a tener entonces los mismos valores del arreglo, pero en formato de cadena de caracteres. Esto hace que podamos mostrar los datos en una tabla, como lo implementamos entonces en nuestra interfaz gráfica. Después vamos a crear la columna que se va a llamar iteración 1, que va a ser la tabla con los valores del arreglo. A continuación se va a iniciar el bucle for, que es el que está acá. Este for es anidado y nos sirve para comparar los elementos del arreglo y ordenarlos. Entonces en cada iteración se va a comparar el elemento actual con el elemento siguiente y va a verificar si este es mayor. Después de cada interacción del elemento, se va a crear un nuevo arreglo de cadenas de caracteres, que va a ser este, que es datos iteración, que contiene los mismos valores que nuestro arreglo, pero en formato de cadena de caracteres. Y posteriormente se va a agregar a la columna la tabla con los valores después de esta iteración, ¿cierto? Y esto va a representar los valores del arreglo después de cada iteración, es decir, nuestro paso a paso del ordenamiento burbuja. Cuando se completan todas las iteraciones del bucle anidado, vamos a crear un arreglo de caracteres, que va a ser este, datos ordenados, que contiene los mismos valores que se ingresaron en el arreglo en formato de caracteres, y luego vamos a utilizar la función setValue at para establecer el primer elemento del arreglo ordenado en la última fila y la primera columna de la tabla. Luego se usa el bucle for, que sería este, para poder arreglar las filas restantes de la tabla con los valores restantes de nuestro arreglo ordenado. Y finalmente establecemos este label, que va a ser el que nos dice que el arreglo ha sido ordenado exitosamente. Ahora vamos a pasar entonces a nuestra clase de inserción, que es el algoritmo que nos realiza pues el ordenamiento por inserción. Antes de ello, entonces, sabemos que el algoritmo de ordenamiento por inserción funciona pues recorriendo el arreglo del elemento por elemento, ¿cierto?
y en cada paso va a insertar el elemento actual en su posición correcta en el subarreglo ordenado, es decir que este se encuentra como en dos partes, una parte va a ser la ordenada y otra parte va a ser la no ordenada. Entonces en cada interacción se va a tomar el primer elemento de la parte no ordenada y se va a comparar con el elemento de la parte ordenada. Entonces en caso de que este no esté en la posición correcta, se va a insertar en el elemento ordenado en la posición correcta, y este proceso se repite hasta que todos los elementos hayan sido insertados en la parte ordenada del arreglo, ¿cierto? Entonces este sería como tal nuestro código. Listo, entonces acá tenemos el método ordenar arreglo, el cual se va a llamar cuando se presiona el botón ordenar. La primera fila obtiene el número de elementos en el arreglo ingresado por el usuario a través del campo de texto cantidad field, que es el que se encuentra acá. Entonces el arreglo de valores se utiliza para almacenar los valores ingresados por el usuario a través de este cuadro de diálogo de entrada, que sería este en el campo valor. Y empezamos entonces con el ciclo for, con el bucle for, que es el que recorre el arreglo valores. Este es el que recorre pues el arreglo valores, y en cada iteración muestra un cuadro de diálogo donde se le pide al usuario que ingrese un valor para ese arreglo, así muy similar al del ordenamiento burbuja. Luego se va a crear el nuevo arreglo de elementos, que sería el array del mismo tamaño que el arreglo de valores que se ingresó acá entonces en nuestra cantidad. Acá entonces se crearían, y el siguiente bucle for es el que nos recorre el arreglo de valores y convierte cada elemento en un entero y nos va a almacenar entonces esto en el arreglo. Entonces el algoritmo de ordenamiento por inserción comienza después de la actualización de la variable TMP, de nuestra variable TMP, y con los valores 0 y 1 respectivamente, para poder que empiece pues a recorrer exteriormente el arreglo a partir del segundo elemento hasta el último. Entonces la variable TMP almacena el valor actual que se está insertando, que era lo que les hablaba al inicio, que vamos a tener un arreglo ordenado y otro que va a estar no ordenado. Entonces con la variable J lo que vamos a hacer es utilizarlo para buscar la posición correcta donde se debe insertar nuestra variable temp. Entonces el bucle while, que sería este, se ejecuta mientras j sea mayor o igual a 0 y el valor en el array en la posición j sea mayor a nuestra variable temp. Entonces dentro del bucle while, los elementos mayores que temp se van a mover a una posición hacia la derecha para hacer el espacio pues para poder insertar el dato que nos corresponde. Finalmente entonces se va a insertar en su posición correcta del arreglo de nuestro array, y el siguiente bucle for, que sería este, nos va a recorrer el arreglo ordenado y agrega cada elemento como una nueva fila en el modelo entonces de nuestra tabla. Y finalmente nuestra línea esta set round count elimina cualquier fila existente del modelo de la tabla porque nos muestre solamente los elementos ordenados. Y ya en el último bucle for recorre el arreglo ordenado y agrega a cada elemento como una nueva fila en el modelo pues de nuestra tabla.